Se dice que aún pasados años de que se abolió la esclavitud en los Estados Unidos, todavía había muchos esclavos sometidos trabajando en beneficio y por los intereses de sus amos, y que no fue hasta varios años después cuando se logró difundir la noticia en todo el país, y entonces se logró también hacer valer la ley. Fue que hasta entonces los esclavos ahora dejaron de trabajar incondicionalmente para los intereses de sus amos, y entonces algunos o la mayoría de ellos comenzaron a vivir como hombres libres. Esto, hermanos, es interesante porque se dice que luego de que se había decretado la abolición de la esclavitud, los esclavos no fueron libres inmediatamente, sino que primero tuvo que hacerse llegar la noticia hasta cada estado, hasta cada ciudad, hasta cada comunidad, hasta cada aldea, incluso tal vez hasta cada hacienda donde había esclavos. Y obviamente aquellos que estaban a favor de la esclavitud estaban buscando la forma de evitar que los esclavos lo supieran. Otro fenómeno interesante que ocurrió fue que aún después de que a muchos de los esclavos se les hizo saber, se les avisó que ya ellos eran libres, sucedió que ellos no se sentían libres y ellos seguían viviendo como si fueran esclavos todavía. Ellos aún seguían viviendo en la esclavitud y los que fueron liberados o digamos echados de las haciendas de sus amos, pues no sabían ni qué hacer. Y hermanos, algo muy parecido ocurre y sigue ocurriendo a los cristianos que viven el día de hoy, pues vienen a la salvación en Cristo y experimentan en su salvación una naturalización espiritual o un cambio de nacionalidad espiritual, y en muchas ocasiones, después de que ha ocurrido este cambio, pareciera como si no ha ocurrido nada. Y este cambio de nacionalidad espiritual, este cambio de naturalización es el que nos expresa el apóstol Pablo ahí en Colosenses capítulo 1, versículo 13. Acompáñenme por favor a Colosenses capítulo 1 en el versículo 13. Hace un momento leíamos todo el contexto y en el versículo 13 el apóstol nos dice, hablando de Dios, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Noten, hermanos, el texto nos dice que el Señor en el día de nuestra salvación nos libró de la potestad de las tinieblas y entonces nos trasladó o nos puso ahora en otro lugar, en un lugar diferente. Ahora, antes estábamos en un reino y ahora estamos en otro reino. Pues, hermanos, la primera realidad que podemos derivar de nuestro texto es que, si ustedes se fijan, en este mundo hay dos reinos. Pues dice, el cual nos ha librado de la potestad, ¿se fijan?, de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Estos dos reinos espirituales son evidentemente el reino de las tinieblas y el reino de Cristo. El reino de las tinieblas es un reino también, pues nos dice el verso que hay potestad, es decir, hay poder, se está ejerciendo poder y dominio sobre los que se encuentran en este reino. Ya nos dicen otros textos también que este reino tiene un rey, el príncipe de las tinieblas. Y que el creyente entonces es trasladado del reino de las tinieblas a el reino del Hijo de Dios.
Nuestro texto nos enseña también que nosotros pues estábamos esclavizados bajo el dominio tiránico del imperio mundial de las tinieblas y que cuando no conocíamos al Señor, no conocíamos otra cosa como esos esclavos que muchos de ellos nacieron en esclavitud y no conocían otra cosa que la esclavitud. Así, nosotros, habiendo nacido en el reino de las tinieblas bajo el dominio de el rey o el príncipe tiránico del imperio mundial de las tinieblas, así crecimos hasta el día en el que el Señor nos encontró. Y que en el momento de nuestra salvación nos rescató de este reino de tinieblas y a continuación la gracia de Dios que obró en nosotros para salvación en Cristo nuestro Señor, dice que nos extrajo de este mundo, de este reino de tinieblas, para trasladarnos ahora al reino de su amado Hijo. Noten, hermanos, que esta palabra que dice que nos trasladó, nos da la idea de que nos extrajo. Nosotros estábamos allá encerrados en aquel lugar y Él nos tomó, nos sacó de allí. Es como si nos arrancó de ese lugar para plantarnos ahora en otro reino. Nos desarraigó del reino de las tinieblas al que dábamos todas nuestras fuerzas y corazones y ahora nos traspasó al reino de Dios, donde Cristo es nuestro amoroso y buen Señor. Entonces, hermanos, esta es una realidad. Estábamos en un reino, ahora hemos sido trasladados a otro reino diferente. Estábamos en las tinieblas, bajo un dominio, bajo un rey, y ahora hemos sido trasladados a el reino donde Cristo nuestro Señor es el Rey, donde Él es nuestro buen y amoroso Señor. Y en la salvación, pues, hermanos, ha ocurrido un cambio de ciudadanía. Pues ya nos dice Filipenses capítulo 3, versículo 20, que nuestra ciudadanía está ahora en los cielos, de donde también esperamos, dice, al Señor, al Salvador, al Señor Jesucristo. Así que cambiamos de nacionalidad, espiritualmente hablando. Cambiamos o nos naturalizamos, si se puede usar ese término espiritualmente, cuando Dios nos sacó de aquel reino de tinieblas, de aquella nación de tinieblas, de aquella ciudad de la destrucción, como le llamaría John Bunyan, y nos ha trasladado a la ciudad celestial, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Y ahora tenemos una nacionalidad espiritual nueva y diferente. Ahora tenemos una patria nueva y diferente. Eso es lo que también nos confirma Hebreos capítulo 14, versículo 13 al 16. Si me pueden acompañar, por favor, rápidamente a Hebreos capítulo 14, versículo 13 al 16. El escritor a los Hebreos también nos sigue hablando de esta nueva nacionalidad, de esta nueva patria que ahora el creyente viene a tener. Dice el versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si se hubieran estado pensando en aquella en donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había preparado una ciudad.
hermanos, si ustedes se fijan, hablándonos de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, el escritor a los Hebreos nos dice que ellos murieron sin haber recibido lo que habían prometido, sino que lo estaban mirando de lejos. Y dice que ¿por qué hacían esto? Dice porque claramente dan a entender que buscan una patria, y esa patria ya no es esta de la tierra. Esa patria ya no es una patria terrenal. Ahora están buscando algo más allá, porque si hubieran estado pensando en aquella patria en la que ellos nacieron, en donde ellos salieron, ciertamente tenían tiempo para volver, ciertamente pues allí andaban, pero no se sentían ya más ciudadanos de esta patria terrenal. Pues ahora ellos sabían que habían sido trasladados a un nuevo reino, ahora tenían una nueva patria. Mientras pertenecíamos al reino de las tinieblas, vivíamos bajo las leyes del reino de las tinieblas. Mientras estábamos allá en el reino, dominados en el reino de las tinieblas, nos preocupábamos y nos ocupábamos por los asuntos del reino de las tinieblas. Invertíamos nuestro tiempo, nuestros recursos en el reino de las tinieblas. Cuando no conocíamos al Señor y estábamos allá, hermanos, nosotros nos desgastábamos, trabajábamos en beneficio de ese reino de las tinieblas. Trabajábamos en beneficio del enemigo, ahora de nuestras almas. Pero nos desgastábamos en el ejercicio y en la permanencia de este reino de tinieblas. Pero lo trágico, hermanos, del cristianismo de nuestro tiempo es que, confesando pertenecer ahora a un nuevo reino, sigamos actuando como si aún perteneciéramos al otro. Sigamos dando importancia mayor a aquel otro como si todavía perteneciéramos al otro. Sigamos las leyes, la conducta, la forma de pensar y las corrientes de aquel reino en el que estábamos, en vez de aquel al que hemos sido trasladados. Lo trágico del cristianismo de nuestro tiempo es que sigue confesando que ahora está en el reino de Dios, en el reino de Cristo, pero sigue dando mayor importancia, prioridad al otro, como si aún perteneciera a él. Pues en muchos casos, hermanos, solemos todavía vivir más preocupados por la política, por la fluctuación del dólar y por salvar al planeta que por el avance del reino al que ahora pertenecemos. Porque las personas que estaban allá y que tienen sus ojos en ese reino temporal, terrenal y de tinieblas, viven preocupados por la política. Ay, mira quién va a quedar de presidente. Oh, mira este que quedó de presidente. Ay, todos afligidos y todos pensando o alabando o criticando al que quedó. Otros ofuscados por la fluctuación del dólar. No puede ser. Miren, ahora ya está arriba de los 20 pesos. Oh, ahora está en este otro lugar. Y otros pensando y buscando, pensando en cómo vamos a hacer para salvar el planeta. Bueno, no debemos buscar la forma de beneficiar al planeta, claro que sí, hermanos, pero los que están en aquel reino, es en lo único que piensan, es lo que ocupa sus mentes, es lo que ocupa sus pensamientos, es lo que tienen en el corazón la mayor parte del tiempo. Vivimos más ocupados en nuestros asuntos terrenales, en nuestras ocupaciones terrenales, que en los asuntos de nuestro Padre Celestial.
nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que cuando se perdió en el templo, todos los demás andaban en sus asuntos terrenales, y el Señor, ¿qué dijo? ¿No sabían que en los asuntos de mi Padre me conviene estar? Dedicábamos, cuando estábamos allá, más todo nuestro tiempo libre a la permanencia y a la grandeza del reino al que pertenecíamos. Y la desgracia, hermanos, en el cristianismo de nuestro tiempo es que aún hoy se dedica más tiempo libre a las cosas que pertenecen a este mundo, a las cosas que perecen, que a las que repercutirán la eternidad. Dedicamos más tiempo de nuestro tiempo libre a las cosas que se van a quedar aquí, que a las cosas que van a trascender la eternidad. ¿Por qué? Porque pareciera que todavía tenemos esa mentalidad como los esclavos allá, que ya no son más esclavos, pero siguen viviendo como esclavos. Que el Señor nos ha sacado del reino de las tinieblas para vivir en un reino diferente, pero seguimos con la mentalidad viviendo de este lado de la eternidad. Es decir, pensando solamente o mayoritariamente en las cosas que tienen que ver con este lado de la eternidad. Buscamos hacer nuestros planes, nuestros propósitos y nuestras inversiones de nuestro tiempo libre. En este caso, por ejemplo, más en las cosas que se van a acabar que en las cosas que trascenderán la eternidad. Gastamos más recursos económicos en nuestra permanencia terrenal que en el avance del reino al que ahora pertenecemos. ¿Sí me explico? En ese sentido somos como espías dobles, que estamos en otro reino, pero que estamos trabajando para el de allá. ¿Sí me explico? Que gastamos nuestros recursos más bien en la permanencia de este reino. Y cuando podamos, o lo que nos sobra, vemos si podemos dar ahí una limosnita para la obra del Señor. Nos desgastamos más en los afanes de este mundo temporal que en las ocupaciones del reino al que ahora pertenecemos. ¿Sí o no, hermanos? Nos desgastamos completamente en las cosas de este mundo. Y ahí andamos batallando, sufriendo, quejándonos por las cosas de este mundo. Y voy a decirlo en estos términos, como a veces decimos coloquialmente, nos rajamos la espalda en los asuntos terrenales, pero no estamos dispuestos a hacer pequeños esfuerzos por el avance del reino al que ahora pertenecemos. Porque esa es una frase muy común, ¿no? Y a veces cuando se recrimina a veces a los hijos, se dice, ya está su papá rajándose la espalda para que ustedes puedan esto y lo otro. Oh sí, a veces lo hace, y desafortunadamente el cristiano también se la vive rajándosela ya, hermanos, para obtener cosas terrenales. Pero hay una necesidad en el reino de Dios. Es necesario hacer algo, un sacrificio para el avance del reino de Dios. ¿Y cuántos están dispuestos a hacerlo? Mientras Mateo capítulo 6, versículo 33 nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Nosotros solemos buscar primeramente todas estas cosas y esperamos que las del reino al que fuimos trasladados nos sean añadidas. ¿Sí o no?
Dense cuenta, hermanos, de esa realidad. Mateo 6:33 nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas. ¿Cuáles demás cosas? Bueno, en el contexto nos viene hablando de la comida, del vestido y de las necesidades terrenales. Y el Señor nos dice, buscando entonces primeramente las cosas que tienen que ver con el reino de Dios y con su justicia, entonces todas las demás vendrán por añadidura. Pero nosotros hacemos al revés. ¿Sí o no? Nosotros actuamos al revés. Primero nos ponemos a buscar las cosas de aquí, nos ponemos a trabajar por todas estas cosas y esperamos que las del reino se nos añadan. Nos esforzamos por la comida, nos esforzamos por el vestido, nos esforzamos por el calzado y por todas las demás necesidades temporales y terrenales. Y esperamos que las espirituales sean añadidas solas. Pero el mandamiento, hermanos, es buscar primeramente, buscar primordialmente, trabajar prioritariamente por el reino de Dios y su justicia antes que afanarse por el alimento, antes que afanarse por el vestido y antes que afanarse por las cosas de este mundo. Qué cosa tan contradictoria. Y qué cosa, hermanos, también tan difícil de llevar en esa mente que todavía nos quedó del reino de las tinieblas, del reino que solo se ocupa de lo temporal, que como veíamos en otra oportunidad, llora desconsoladamente cuando se le muere a alguien porque ya no hay esperanza, porque era todo lo que tenía aquí en esta tierra. Y es un reino que enseña a sus súbditos a vivir solo para este mundo y que le dice, no existe nada más fuera de este mundo. Y le dice, no existe eternidad, no existe el cielo, no existe el infierno, todo lo que tienes está aquí, así que gózalo, disfrútalo mientras puedas. Y esa mentalidad de ese reino de tinieblas, desafortunadamente muchas veces todavía sigue dominando, hermanos, en la mente del que ahora se supone que ha sido trasladado al nuevo reino de su amado Hijo, Cristo nuestro Señor. Y vivimos buscando primeramente las otras cosas cuando el mandamiento nos dice que busquemos principalmente, primordialmente, prioritariamente las cosas del reino de Dios. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Como en algún momento se ha dicho que muchas veces tenemos el reino de Dios como una de las tantas ocupaciones que tenemos que hacer, siendo nuestra principal prioridad nuestro trabajo secular, nuestras actividades terrenales, nuestras responsabilidades terrenales y todo lo demás terrenal, que es eso temporal que se queda aquí, y las otras cosas giran alrededor de eso. Y otra de las actividades que de vez en cuando hay que hacer, piensa este tipo de mentalidad, es pues ocuparte de la iglesia. Pareciera como que si alguien nos dijo que fuimos salvos únicamente para estar en el cielo y que mientras que eso sucede, vivamos como si el cielo no existiera. ¿Me explico? Voy a repetir eso. Parece que alguien nos dijo que fuimos salvos únicamente para estar en el cielo
y que mientras que vamos para allá, mientras llegamos allá, entonces vivamos como si el cielo no existiera. Parece que alguien nos dijo que fuimos salvos únicamente para ir al cielo y que mientras que eso sucede, vivamos como si ese reino al que fuimos trasladados no existiera. Como si ese reino al que fuimos trasladados no fuera algo de qué ocuparse o preocuparse. Que nuestra única preocupación es que estaremos allá en el cielo a como dé lugar y que mientras estamos aquí, ni hay que ni preocuparnos por el reino donde se supone que estamos, como si nos hubieran dicho que la única preocupación o lo único que debemos tomar en serio es que vamos a estar allá en el cielo y que el reino al que estamos hoy en esta tierra, pues ahí nomás es para pasar el rato. Como si fuera algo que no debiéramos tomar tan en serio, que no nos lo debiéramos tomar tan a pecho. ¿A cuál reino pertenecemos entonces? ¿A ese reino temporal que se ocupa únicamente y su mente, su corazón, sus prioridades, su preocupación, lo que ocupa su corazón son las cosas temporales? ¿O el reino de Dios, el reino de su amado Hijo, en donde lo que importa son las cosas espirituales y lo que trascenderá la eternidad? ¿Cuál debe ser para nosotros entonces el más importante? ¿El de aquí de esta tierra? ¿O el de allá? ¿Cuál reino o rey merece nuestra prioridad? ¿Cuál reino o rey merece que le demos importancia? ¿Cuál reino o rey merece que lo tomemos más bien en serio? Pues le damos más importancia, hermanos, a nuestros empleos seculares que al reino al que fuimos trasladados. Le damos más importancia a nuestras actividades seculares que al reino de Dios. Nos esforzamos más por los afanes de este mundo que por el avance del reino de Dios. Ahí estamos preocupados, afanados, estamos envueltos, como decía el apóstol Pablo a Timoteo, enredados en los negocios y en las cosas de esta vida, que no nos queda tiempo para el Señor, no nos queda tiempo para el estudio familiar, no nos queda tiempo para la oración, no nos queda tiempo para ir a la iglesia. Nos desvelamos más por los deleites de este mundo que por el avance del reino de Dios. Allá, cuando estábamos en el reino de tinieblas, nos invitaban a una fiesta, una boda, lo que fuera, y ahí andábamos a la hora que fuera. No le hace que no hubiera camiones, no le hace que tuviéramos que pagar un Uber o un taxi que nos cobrara muchísimo dinero, pero estábamos dispuestos a seguirle dando o a seguir alimentando las costumbres del reino aquel. Pero si fuimos trasladados ahora a este nuevo reino, hermanos, si no estamos dispuestos a hacer algo más para la gloria del Señor. Nos desgastamos más por obtener mayores comodidades en este mundo, como si nos fuéramos a quedar aquí. Hacemos mayores sacrificios desgastándonos a nosotros mismos para obtener mayores comodidades, como si acabándose esta vida, entonces se acabó todo. Como si ya que es lo único que hay, dicen algunos, entonces pues hay que vivirla bien.
Hermanos, no hemos aprendido a vivir en tiendas. No hemos aprendido a vivir en tiendas. ¿De cuáles tiendas hablo? Bueno, acuérdense cómo en Hebreos capítulo 11, versículo 9, nos dice la Escritura: por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, hablando de Abraham, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Abraham, Isaac y Jacob vivieron en tiendas, hermanos, por fe, no porque no les quedaba de otra. Vivieron en tiendas por fe, no porque no tenían dinero para construirse un castillo o un palacio. La Escritura dice que Abraham era inmensamente rico. Él habría podido construirse el mejor de los palacios de su tiempo, tal vez. Pero él seguía viviendo en una tienda de tela y con ahí algunos palos acomodados. Y siendo un hombre tan rico. ¿Por qué hizo eso? Dice el texto: por la fe. En Abraham y en su descendencia, morar en tiendas es pues una manifestación de fe. En Abraham y en su descendencia, el morar en tiendas es una manifestación de fe. ¿Por qué? Porque al morar ellos en tiendas, hermanos, ellos estaban mostrando su fe. ¿Cuál fe? La fe en las promesas que Dios les había dado de una patria. Y con el morar en las tiendas, Abraham, Isaac y Jacob estaban dando un mensaje. Estaban diciendo a todo el mundo: ¿sabes por qué no me construyo un castillo? Porque yo no soy de aquí. Porque a mí me fue prometida una patria y aquí nomás voy de pasada. Por eso es que no me edifico grandes castillos. Por eso es que no hago cosas tan rimbombantes y no hago gastos de esta clase. Los años de morar en tiendas eran fuerte testimonio de la fe de Abraham a los que le rodeaban. Porque Abraham, hermanos, no vivió 2, 3 meses en tiendas. Años, hermanos, años en tiendas y en un solo lugar. Y el morar entonces, todos esos años en tiendas, era un fuerte testimonio de la fe de Abraham a todos los que estaban a su alrededor. Todos estaban viéndolo. Mira, ¿qué le pasa? ¿Por qué no hace una casa grande? Pues tiene dinero. ¿Por qué no se construye un palacio? ¿Cuántas veces no le habrían preguntado a Abraham por qué se empecinaba en vivir en tiendas todos estos años? ¿Cuántos no habrán ido a decirle: oye, Abraham, ¿qué te pasa si ya llevas tantos años ahí en la tienda? Pues ya te hubieras edificado mejor una casa. Ese terreno incluso tú lo compraste, es tuyo. Pues ya, edifícate una casa. ¿Qué te pasa? ¿Cuántas veces no le habrán ofrecido, como lo hicieron en Siquem, que viviera entre ellos y que edificara su casa? Abraham, quédate ya aquí con nosotros. Ya la tierra es tuya. Edifica tu casa, vive con nosotros. Ya, establécete en un lugar. Pero Abraham, ¿qué hacía? Decía: no.
Yo tengo una patria. Busco una patria y esa no es esta. Y si el último de los caudillos de la insurgencia, de la lucha por la independencia de nuestro país, resolvió rechazar el ofrecimiento terrenal de un virrey mundano, ¿cuánto más Abraham, que tenía inmensamente mayor sólida promesa y esperanza? ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, de aquel caudillo de nombre Vicente Guerrero, que fue uno de los últimos, o el último caudillo de la independencia de nuestro país, y cuando se encontraba ya pertrechado en las montañas de Guerrero, el virrey Juan Ruiz de Apodaca le concedió el indulto a cambio de que abandonara las armas? E incluso le envió a su padre, al padre de Guerrero, a convencerlo de abandonar las armas. Y cuando habló luego con su padre, entonces este hombre lo trajo delante de sus compañeros y les dijo a todos unas palabras que se volvieron muy famosas, y les dijo: compañeros, este viejo es mi padre. Ha venido a ofrecerme el indulto en nombre de los españoles. Y luego le dice: siempre he respetado a mi padre, pero la patria es primero. Ya se acordaron de esa famosa frase, ¿verdad? La patria es primero. La visión de nación que este hombre poseía no es esencialmente muy diferente a la que los cristianos debiéramos tener de nuestra patria, la celestial. Hermanos, nosotros pertenecemos a una patria, tenemos una patria, y esa no es esta, y aquella patria es primero. Cuando nuestro Señor nos dice: buscad primeramente la patria, el reino al que ustedes ahora fueron trasladados, nuestra patria es primero, la patria celestial. Y en Abraham, las décadas y generaciones de morar en tiendas fueron sólidas columnas que aún hoy gritan vigorosamente al mundo entero la fe de ellos. Porque, hermanos, no fueron 5 años, no fueron 10 años, fueron décadas, décadas en las que ellos vivieron en tiendas, y generaciones, hermanos. Murió Abraham e Isaac siguió morando en tiendas. Murió Isaac y Jacob siguió morando en tiendas. Y todo esto hasta que fueron trasladados a Egipto. ¿Qué nos dice eso, hermanos? Generaciones morando en tiendas. Qué cosa tan asombrosa, hermanos. Sólidas columnas que gritan vigorosamente el testimonio de la fe de esos que estaban allí. Por generaciones viviendo en tiendas. Miren la fe de ellos, la visión de ellos. ¿Dónde estaba su vista? ¿Dónde estaba su corazón? ¿Dónde estaban sus pensamientos? ¿Y qué grita nuestro testimonio, hermanos? ¿Habla aunque sea nuestro testimonio? ¿O será más bien que hemos manifestado solidaridad al reino del que fuimos sacados? ¿Pueden los incrédulos ver con la administración de nuestro tiempo
de nuestro dinero, de nuestro esfuerzo, hacia dónde nos dirigimos? ¿Pueden verlo ellos? Y decir, este es diferente. Nosotros vivimos gastándonos el dinero en esto. Mira, él no. Más bien anda gastando allá su dinero. ¿Quién sabe qué le hace a su dinero? ¿Quién sabe? Mira dónde gasta su tiempo. Enseña nuestra mayordomía de nuestro tiempo, de nuestro dinero y de nuestro esfuerzo, hacia dónde estamos caminando. ¿A qué reino pertenecemos? ¿A qué reino servimos? Ya nos decía Hebreos 14, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido promesas de orden temporal y terrenal. Dice, andando en tiendas y vivieron toda su vida en tiendas y conforme a la fe murieron. Y no recibieron promesas de orden terrenal, no recibieron patrias terrenales, pues estaban ellos confesando con su testimonio, es decir, viviendo en tiendas, que eran peregrinos y extranjeros en esta tierra. Pero ¿qué es eso de vivir en tiendas? ¿Cómo es que se vive en tiendas? Bueno, eso es lo que con la ayuda del Señor vamos a ver el próximo domingo, si el Señor nos ayuda. Oremos, hermanos, al Señor.